Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Seguimos este recorrido cuaresmal y uno de los aspectos que implica la vida cristiana es la experiencia del amor, una experiencia del amor que Agustín dice que no se da sino cuando se conoce al amado, ¿no? Entonces Agustín nos va a hablar un poco de eso, sobre lo que se ama y sobre lo que se ignora y sobre el deseo de conocer del corazón que lo lleva a conocer aquel en quien ama y en quien es amado como es Dios. De pronto el texto de Agustín, porque hace como un juego de palabras normalmente puede ser que nos complique un poco, pero en la medida en que el Espíritu Santo nos va haciendo luz para irlo desenredando, digámoslo así, en esa medida creo que vamos a ir teniendo luz sobre esto, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos al texto, ¿no? El texto nos va diciendo, es un texto tomado de uno de los grandes libros de Agustín y de los pasajes hermosos que tiene, es tomado del libro de la Trinidad, del libro 10 de la Trinidad, ¿no? El texto dice así: mas si alguien nos propone otra cuestión más difícil, estamos hablando del camino del conocimiento. Si alguien nos propone otra cuestión más difícil, diciendo que es tan imposible aborrecer lo que se ignora, es imposible aborrecer lo que se ignora como amar lo que se desconoce. No podemos amar lo que se desconoce y no podemos aborrecer lo que se ignora. Él dice, no haré violencia a la verdad, pero no es lo mismo decir, dice Agustín, ama saber lo que ignora, y afirmar, amo lo incógnito. Es posible haya alguien que ame conocer lo que ignora, pero nadie ama lo desconocido. Interesante esto. Es posible que haya alguien que ame conocer lo que ignora. Amo conocer lo que ignoro, lo que desconozco. Pero nadie ama lo desconocido. No hace parte de su equipaje, ¿no? Entonces, no sin motivo, está puesto el verbo saber, porque el que codicia saber lo que ignora, ama el saber, no lo ignoto, no lo desconocido. Entonces, el que tiene la codicia de saber lo que ignora, ama el saber, quiere saber, su corazón y su mente se inquieta por el saber, no por lo ignoto, no por lo desconocido. Dice, sin este querer saber, sin este saber, no podría decir con firmeza que ignora o conoce. Sin este saber, sin saber, no podré decir si ignoro o si conozco. Es pues necesario que sepa que es el saber, no solo el que dice lo sé y dice verdad, sino incluso el que dice lo ignoro y lo afirma con aplomo y verdad, y sabe y dice verdad, y sabe que es saber, porque distingue al ignorante del sabio cuando al examinarse a sí mismo dice con sinceridad y seriedad, no lo sé. Entonces el que está en el saber se da cuenta cuando no sabe, se da cuenta cuando lo interrogan sobre algo, dice, no lo sé, está en el camino del saber, reconozco que no lo sé, cuando sabe que dice verdad. ¿Cómo lo sabe? Si ignora lo que es el saber. O sea, si digo que no lo sé es porque en mí hay un deseo de saber, ¿no? Es bien interesante. Vamos a ver el modo, vamos a adentrarnos de una vez en la explicación que me parece
que aunque hoy puede sonar un poco académica, no lo es. El deseo de conocer, que luego la vamos a aterrizar con ese conócete. Pero vamos a ver. Pese a la traducción del texto que de pronto no es la más clara y el entremezclar palabras propio de Agustín puede ofrecer una cierta complicación y se dejan entrever dos temas importantes. O sea, de este texto se dejan entrever dos temas importantes. El primero es la importancia que Agustín le da a la única posibilidad de amar lo que se conoce. La importancia de amar lo que se conoce. La importancia que Agustín le da de amar lo que se conoce. Amamos lo que conocemos. Y amamos en el sentido literal de la palabra. No se puede amar lo que no se conoce. No puede el alma inclinarse a aquello que no sabe qué es. Aquello que no sabe qué es, el alma no se inclina porque no lo conoce. Y al ser desconocido, no lo atrae. Eso no es posible para Agustín. Amar sin conocer no es posible para Agustín. Porque la voluntad funciona con el entendimiento. Ese querer funciona con el entender, con el saber, y la influencia del entendimiento en la voluntad, o sea, el entender con el deseo de querer, eso en Agustín es absolutamente trinitario. Lo habíamos explicado en otras semillas, un poco esa visión tripartita de Agustín en que analógicamente pone ese capaz Dei, el hombre es capaz de Dios, porque Dios aparece en la creaturidad del hombre, en lo que él es, con esas tres dimensiones, hace parte de esa triada, memoria, entendimiento y voluntad. Solo lo voy a referir. Luego de pronto desarrollo una semilla a partir de esto que ya está desarrollada en otros capítulos. Memoria es el Padre, que es en el que se conjuga todo. Entendimiento es el Hijo, quien lo hace claro y lo expresa, el Logos, la palabra que lo expresa, y la voluntad es el Espíritu Santo que lo atrae al querer. Entonces es un poco esa Padre, Hijo, Espíritu Santo, es esa memoria de la imago Dei, de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, donde el hombre habita memoria, entendimiento y voluntad, que son lo que hace posible que el hombre pueda decirse con certeza que es capaz de y que es capaz de Dios, ¿no? La otra interesante es cómo Agustín está colocando un énfasis en la diferencia entre lo desconocido y eso que implica un amor al saber, una profunda tendencia por el saber y el ignorarlo. O sea, cuando se ama lo desconocido, hay un amor por el saber. Amo lo que no conozco. Amo lo que amo lo que desconozco. Quiero indagar, quiero buscar, quiero profundizar, quiero escudriñar. ¿Qué se considera que el saber es importante? Es ignorar algo, no saberlo y no tener el modo de buscarlo es lo más falaz, es lo más mentiroso, ¿no? Por lo tanto, pienso que es una defensa, una apología, para utilizar una palabra técnica, realmente creo que es una defensa que hace Agustín al conocimiento, al saber y a la necesidad de saber para poder amar, la necesidad de saber, de conocer para saber verdaderamente amar. Esto es muy importante en sus implicaciones, que las vamos a ver un poquitico más adelante. Creo que son dos puntos claves, pero hago énfasis en la importancia del segundo, esa importancia del segundo, ¿por qué? Porque es el que nos pone en el camino del conocer, ¿no? Dice, ignorar es no saber, es ni siquiera tener la capacidad de decir que no se conoce lo que no se sabe.
Ignorar es que no está en mi equipaje mental, espiritual, de experiencia. Es que no hay una presencia que pueda evocármelo por cualquier lado dentro de mi estructura mental, psíquica, no, de conocimiento, de todo, ¿no? Entonces, ignorar es no saber, es ni siquiera tener la capacidad de decir que no se conoce lo que no se sabe. Que amar lo desconocido, ignorar es una cosa, amar lo desconocido, implica amar el saber y saber la necesidad, ojo, saber que tengo la necesidad de saber, ser consciente de la necesidad de tener que saber para poder amar, tener que saber, tener que conocer en verdad para poder amar, y por eso se puede amar lo desconocido de alguna manera. Lo desconozco, pero me acerco a él para conocerlo, pero nunca lo he ignorado, o sea, lo ignorado no existe, lo ignoto porque sencillamente ni siquiera tiene la conciencia de la importancia del saber, o sea, no, al no tener, al ignorar, pues entonces no está ahí, no hace parte de. Para resumirlo en breve y fácil, vamos a ir resumiendo esto, que puede estar pareciendo un poco difícil, y le pido al Espíritu que lo aclare de verdad, porque me parece que es importante en el camino que siempre emprendemos del conocimiento. Para resumirlo en breve y fácil, solo se puede amar lo que se conoce, solo se puede amar lo que se conoce. La inclinación de la voluntad, o sea, hacia lo que quiero, la voluntad es lo que quiero, la inclinación de la voluntad está relacionada con el entendimiento, con lo que se conoce. Y segundo, el énfasis agustiniano, esto es muy agustiniano, el énfasis agustiniano en la importancia y la necesidad de saber y la conciencia de saberse ignorante. Entonces, la necesidad de saber, esto es muy importante, la necesidad, tengo necesidad de saber, tengo necesidad de conocer, y la conciencia también de saberse ignorante, pero no obstante amar el saber, o sea, sé que soy ignorante, sé que desconozco muchas cosas, pero no obstante amo el saber, y por eso amar lo desconocido, aunque no se conozca, le da a Agustín la posibilidad por encima de amar lo que ignora. Esto es bien interesante, ¿no? Es amar el saber, la conciencia de saber, de saberse ignorante, lo pone a uno en el camino siempre de tener la sed de conocer, ¿no? Ahora bien, vámonos entonces a esa parte aplicativa. Puede resultar un poquitico más larga la semilla, pero me parece que creo que nos puede aportar elementos importantes. Conócete a ti mismo es una frase que se refiere a la importancia del autoconocimiento para el ser humano, la importancia que tiene el que me conozca. Entonces, debido a que se encontraba inscrita, esto ya en el mundo, fíjense que estamos hablando ya del mundo, del mundo griego, de la filosofía clásica, debido a que se encontraba inscrita en la entrada del dios Apolo en Delfos. Es interpretada como el saludo que el dios dirigía a los visitantes de su templo deseándoles sabiduría. O sea, esa inscripción que aparecía en el templo, conócete a ti mismo, en ese templo del dios Apolo en Delfos, aparecía como la invitación a entrar y a desearle sabiduría a quienes entraban allí, ¿no? Pues en esta frase se encuentran encerradas o sugeridas algunas de las preguntas más antiguas y más modernas, porque son las que toda la vida nos hacemos, la que hace el ser humano por el hecho de serlo, en el pensamiento filosófico, o en simplemente el existir y el sabernos preguntar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, preguntas pues por medio de las cuales trata de comprenderse y definirse cada quien. Cada quien se pregunta acerca de estas cosas, y preguntarse acerca de ellas es un poco
encontrar, definirse, descubrirse cada vez quién es, ¿no? Platón, fíjense un poco, ya estamos haciendo un poco historia de esto. Platón, pues para ver un poco a Agustín en qué se sostiene, Platón pone esta frase en boca de Sócrates en su diálogo con Alcibiades, un joven ignorante que aspira a la política. Estamos dándole un contexto a esto. Con ella trata de recordarle que antes de ser gobernante y mandar sobre el pueblo, su primera tarea como hombre es, miren qué importante esto, es gobernarse a sí mismo, y no lo conseguirá si antes no se conoce a sí mismo. Qué interesante. Ya una sugerencia que ya en la Grecia clásica Platón pone en boca de Sócrates para formar a los jóvenes a que si quieren ser algo bien, tienen que conocerse a sí mismos. Desconocerse a sí mismo supone camino de perfeccionamiento. De hecho, la vida cristiana aparece como camino de perfección, camino de perfección, de hacerse mejor, de adquirir conocimiento sobre la propia naturaleza, sobre lo que somos, sobre nuestras limitaciones. Pues no podemos desarrollar nuestra naturaleza humana si no sabemos cuál es, si no sabemos cuáles son sus debilidades y no sabemos cuáles son sus fortalezas. De este modo, ese autoconocimiento es un paso previo para la asunción, bien interesante, de cualquier tarea o labor de importancia que conduzca en la vida todas nuestras búsquedas. Esto es bien importante. Sin ese deseo de conocernos, cualquier otro proyecto puede quedar a mitad de camino. Conócete a ti mismo, entonces, es la obligación de cada hombre, de cada mujer, de comprenderse, de aceptarse, de adentrarse en su propia alma, en sus propios movimientos interiores, diría Agustín, que ese es el verdadero objeto del conocimiento de una persona. Pues sólo así cualquier hombre, cualquier mujer podrá orientar su vida y sus acciones de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus propósitos y con un sólido conocimiento de lo que es. Yo puedo caminar con mis defectos, puedo caminar con mis debilidades, pero debo conocerlos. Otra forma de leer esta frase es considerando el autoconocimiento como un paso fundamental para acceder al conocimiento, a la verdad de las cosas, para alcanzar la sabiduría de lo divino, que es lo que nosotros estamos intentando aquí. Conózcame a mí, conózcate a ti, decía Agustín. Conózcate a ti, fuente de todo conocimiento, conózcame a mí en ti, porque solo desde ti puedo tener un conocimiento verdadero y acertado de mí, de conocer en el nivel de lo divino, en el nivel de lo profundamente humano. De ahí que ese deseo de conocer, ese deseo de acercarse a saber quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? Es bien importante. El camino de conocernos, tenemos que decirlo, que nos empeña toda la vida. Somos una sorpresa incluso para nosotros mismos, que muchas veces nos vemos sorprendidos por acciones que pensamos nunca haríamos. Somos una sorpresa, nos sorprendemos. Conocerse de la mano de Dios nos permite, ya aquí hablando cristianamente y agustinianamente, nos permite vernos en profundidad, saber que una de las tentaciones más grandes que tenemos es desconocernos a nosotros mismos, o lo que es peor, construir otro muy diferente a nosotros, desear parecernos a otros, es otro de los grandes errores, terminar por convertirnos en enemigos y desconocidos de nosotros mismos. Agustín invita a conocer nuestro interior y descubrir en nuestra esencia aquello que nos hace verdaderamente importantes y que, aunque cambie todo, siempre permanece. A veces, querida comunidad, la vida nos lleva a colocarnos una máscara
para ser vistos como los demás quieren vernos y permanecemos en desconocimiento de nosotros mismos. Conocernos también pues nos ayuda a saber cuáles son nuestras debilidades, aquellas que nos desarticulan interiormente o que nos someten en la voluntad y nos hacen esclavos y prisioneros de tantas servidumbres, de la apariencia, de la fama, diría Agustín, incluso esclavos de la misma felicidad. Conocernos es un imperativo inaplazable. Pidámosle pues al Señor que nos permita hacer este camino del conocernos, que no demos por sentado nada, que entendamos que no podemos quedarnos allí en el camino, tenemos que desear conocer lo que ignoramos en el deseo de saber conocernos para saber cómo podemos mejor responder a ese proyecto de Dios. Pidámosle pues que nos dé esa sabiduría en este tiempo de Cuaresma. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.